Ahora vamos a pasar, digamos, a lo que vendría a ser el texto explicativo. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien, chicos? ¿O es problema de mi internet? Bien, bueno, parece que algunos tienen otro problema de conexión, ¿sí? Cuando ustedes no me escuchen o se tilde el PowerPoint o algo, ustedes me avisan. Yo aquí tengo abierta la ventanita del chat, así que yo los estoy leyendo, digamos, a medida que voy dando la clase. Bueno, vamos a empezar con el texto explicativo, que era lo que pensaban ayer, que era lo que venía después de las propiedades textuales, ¿no? Haciendo más o menos un repaso del día de ayer vimos las propiedades textuales, que justamente hoy día las tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque yo les dije que tengan en cuenta estas propiedades cuando escriban el texto, ¿no? Argumentando de la importancia de la alfabetización académica, que es lo que hicieron en el foro ustedes. Bien, vimos eso, vimos la infografía, ustedes vieron que la infografía es una representación gráfica, ¿sí? De algún texto leído o de alguna información, en donde siempre va a estar representado por texto, por imágenes, por flechas. Ustedes vieron cómo producieron cada una de sus infografías, ¿sí? Hay diferentes tipos de infografías. Si ustedes pueden chequear el foro, hay millones de infografías y están, digamos, todas diferentes. Eso aduce, digamos, la particularidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Pusieron por ahí las cuestiones más relevantes que consideran quizás más importantes para la otra persona que va a leer esa infografía, y a la vez ustedes pudieron escribir después la importancia, ¿no?, de la alfabetización académica. ¿Por qué? Porque ustedes mismos ya pudieron incorporar ese conocimiento que yo les di del concepto que estaba ayer en el Power, y ustedes lo hicieron de otra manera. De esa manera, ustedes hicieron la interpretación de ese texto, ¿entienden? Quizás ahora si yo les pregunto qué es la alfabetización académica, ustedes me pueden responder con facilidad qué es la alfabetización académica, ¿sí? Esa es la intención de la infografía. Con respecto a las propiedades textuales, ¿qué habíamos dicho? Las propiedades textuales está la coherencia, la cohesión, los aspectos gramaticales y la cuestión del espacio, ¿no?, del texto, ¿sí? Esas cuestiones, esas características, digamos, o esas propiedades del texto, recuerden que siempre se tienen que dar en simultáneo, ¿sí? Es decir, que nunca tiene que estar una más arriba que la otra, ni la otra más abajo, nada. Las cuatro características, las cuatro propiedades tienen que estar a un mismo nivel siempre, ¿sí? No quiere decir que la coherencia sea la más importante, acuérdense, ¿sí? Siempre acuérdense de esta característica, que son simultáneas, ¿sí? Puede ser una de las preguntas de examen. Bueno, vamos a continuar con lo que vendría a ser el texto explicativo, ¿sí? El texto explicativo, bueno, viene después de lo que está en propiedades textuales en la cartilla, ¿sí? Este texto, digamos, va a explicar siempre el o los porqués, ¿sí? O sea, siempre va a tratar de definir o explicar por qué pasa tal acontecimiento, ¿sí? Más que eso. Acá, en estos textos explicativos, ustedes van a encontrar textos científicos y textos de divulgación científica, ¿sí? Los textos científicos son aquellos textos, se dice, digamos, que van de científico a científico, ¿sí? O sea, de persona que sabe mucho sobre un tema hacia la otra persona que también conoce sobre ese mismo tema. De igual manera, ya les voy a mostrar otras características que ustedes tienen. Hay un autor, digamos, después del texto explicativo, que él define como tipos de discursos, ¿sí? Ya vamos a pasar a eso. Y los textos de divulgación científica vendrían a ser los textos, digamos, que son científicos, pero que pueden llegar al público en general, ¿sí? Se dice que el texto explicativo se divide en esto, en texto científico y en texto de divulgación científica, ¿sí? Pero ustedes ahí en su cartilla tienen un autor que es Loeffler-Laurian, se van a fijar ahí en la cartilla,
que habla sobre justamente la tipología de los discursos, ¿sí? Él va a decir que hay un discurso teórico o especializado, un discurso de semidivulgación científica, un discurso de divulgación científica y géneros explicativos didácticos, ¿sí? Lofgren-Laurian solamente toma en cuenta estos tres, o sea, el discurso teórico y especializado, el discurso de semidivulgación científica y el discurso de divulgación científica. Este último, digamos, el género explicativo didáctico es algo que se aumenta, ¿sí? Es un tipo de discurso que se aumenta, ¿sí? Que consideran que también es importante tenerlo en cuenta en esta tipología. Bueno, vamos a empezar con el discurso teórico y especializado. Yo les voy a contar más o menos a qué se refiere cada uno, ¿sí? El discurso teórico y especializado viene a corresponder a lo que yo le decía hace rato sobre esto de los textos científicos, que es justamente orientado y de científico a científico, ¿sí? O sea, que el discurso teórico o especializado es aquel texto, digamos, que lo arma una persona científica, una persona que tiene, que conoce mucho sobre algún tema, y ese tema es transferido a otra persona que tiene el mismo conocimiento de ese tema, ¿sí? En la cartilla, por ejemplo, ustedes tienen como ejemplo de este discurso, la estructura a gran escala del espacio-tiempo del Stephen Hawking, ¿sí? Yo me puse a averiguar de qué se trata este libro porque no, lo desconozco sinceramente, y ahí pude entender por qué les puso como ejemplo. Justamente este texto es un libro, digamos, que habla mucho de la física teórica, ¿sí? Está muy relacionado un poco con esto, con este lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si la persona, por ejemplo, el lector, digamos, que está leyendo este libro, no conoce sobre la física o no conoce conceptos de la matemática, difícilmente se le va a hacer interpretar este texto, ¿sí? O sea que la persona que lee el texto tiene que tener el mismo conocimiento que el que produjo el texto. A eso se refiere el discurso teórico o especializado. ¿Entendieron? O sea que tiene que estar en el mismo nivel. No puede haber otro nivel. Bien, van entendiendo entonces. Bien, bueno, ese vendría a ser el discurso teórico y especializado. Es de científico a científico, o sea que la persona tiene que conocer los conceptos centrales que ha abordado el autor, ¿sí? El mismo nivel de conocimiento. A eso se refiere el discurso teórico o especializado. Vamos al discurso de semidivulgación científica. Aquí ya estamos hablando de semidivulgación científica, ¿sí? Aquí justamente es un discurso hecho por, digamos, científico, pero para como lectores menos expertos, ¿sí? Pero que tienen que tener un cierto conocimiento de la materia, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de discursos de semidivulgación científica, estamos hablando de libros que no son tan extensos, ¿sí? Estamos hablando de libros más pequeños, pero aquí la persona también tiene que tener el conocimiento por lo menos básico para tratar de interpretar ese texto, ¿entienden? Acá directamente, en el discurso teórico y especializado, tiene que tener el mismo nivel, ¿sí? En el de semidivulgación científica, la persona tiene que conocer por lo menos los conceptos básicos para leer algún texto, ¿entienden? Esa vendría a ser la diferencia. Después tenemos el discurso de divulgación científica. Este discurso, digamos, hecho ya por científicos, podríamos decir. Claro, claro, Gonzalo, tendría que tener una básica información de lo que está por leer, ¿sí? Aquí no necesariamente necesita saber todo al 100%, ¿sí? Sino que necesita tener por lo menos el conocimiento básico. Por eso ahí en el discurso de semidivulgación científica, en su cartilla tienen el ejemplo este de la brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking, ¿sí? Ese es un libro mucho más pequeño,
según lo que pude leer, es un libro mucho más pequeño y está de forma más, o sea, es de más fácil lectura, ¿sí? O sea, para cualquier otra persona que quiera llegar a leerlo, lo va a poder entender. En cambio, si vamos al otro libro que estaba en el ejemplo del discurso teórico especializado, que es un libro, digamos, que habla de la física, de la matemática, si la persona, obviamente, que no tiene no tiene el conocimiento de la física o la matemática, imposiblemente va a entender, digamos, la información de ese libro. En cambio, aquí sí, si tiene la información básica, la entiende, ¿sí? En el discurso de divulgación científica, aquí digamos que ya se lo prepara el texto más para el público en general, ¿sí? Para el público en general, aquí ya no hace falta, digamos, por ahí tener como la información básica, ni estar al mismo nivel de conocimiento, ni nada, ¿sí? Sino que se lo prepara ya para el público en general. Esto, el discurso de divulgación científica, más que nada se los puede encontrar por ahí en los periódicos, en las revistas, ¿sí? O sea, lo realizan personas que están especializadas en alguna temática, pero lo pueden entender, digamos, lo puede entender el público en general, ¿entienden? Y después, el último discurso, que es el de género explicativos didácticos. Este es uno de los tipos que se agrega, ¿sí? Aquí dice que se tiene en cuenta justamente, yo no sé si aquí en este grupo de estudiantes tendrá alguna docente, alguien que enseña. ¿Saben un poco esto de la transposición didáctica? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Por las dudas. Bien. Aquí, como veo, hay varios que no conocen o desconocen esta palabra, ¿no? La de transposición didáctica. La transposición didáctica está muy relacionada con esto de lo que yo enseño, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un saber, digamos, que es científico, ¿sí? Los textos, o sea, los textos que nosotros leemos por ahí de los libros, de los papers, que son, digamos, textos científicos, es información, digamos, científica. Lo que por ahí un docente, un profesor o alguien que está enseñando, lo que hace, digamos, para enseñar este contenido es hacer como una transposición, ¿sí? Hace una modificación de este texto científico. ¿Para qué? Para que ese texto científico lo pueda enseñar y la otra persona lo pueda aprender, ¿sí? Eso vendría a ser la transposición didáctica. A ver, yo cómo transformo esa información científica en una información que sea más fácil para que la persona que yo le estoy enseñando aprenda. Ese vendría a ser la transposición didáctica, que usualmente lo hacemos los docentes, ¿sí? Porque tenemos que ver más o menos cómo mis estudiantes van a aprender, cómo va a ser más fácil para que la persona pueda interpretar, pueda comprender qué es lo que yo le estoy hablando, ¿sí? Aquí, justamente, sí, o sea, van a ser, acá hay una alumna que me pregunta, puede ser con imágenes, ¿sí? Eso ya va a depender de cómo el docente o aquella persona que esté enseñando, cómo, digamos, adecua la planificación, vendría a ser, para que la otra persona aprenda, ¿sí? Una persona, a ver, estoy leyendo acá el chat, dice, una persona con poco conocimiento entonces no puede, tiene que ser docente. No, yo les doy el ejemplo justamente del docente porque esta palabra de transposición didáctica viene de ahí, ¿sí? De cómo yo enseño, ¿sí? Aquí Alicia dice el arte para enseñar. Perfecto, eso es la didáctica, ¿sí? La transposición didáctica es cómo yo enseño. Por eso se lo agrega aquí, ¿sí? Hay una de las tipologías es esto del de los géneros explicativos didácticos, ¿sí? Cómo yo enseño tal conocimiento. A ver, Florencia Cruz dice que, por ejemplo, sería la cartilla. ¿A qué haces referencia?
Exactamente, ¿sí? Como dice Pamela. Vendría indicativo. Bien. Creo que sí, Flor está tratando de decir cómo quizás a ustedes directamente le armaron una cartilla y no le pusieron los textos originales de donde sacaron la información, sino que directamente hicieron una adaptación sobre las cuestiones más importantes para que ustedes, digamos, tengan por ahí lo necesario del módulo 1, ¿no? Sí, eso vendría a ser como una transposición didáctica, porque no le pusieron todos los textos, ¿entienden? Los textos científicos de donde sacaron esa información para armar la cartilla, sino que a ustedes le hicieron una adaptación para que ustedes puedan entenderla y comprenderla de otra manera un poco más fácil, ¿entienden? Exactamente eso sería. Lo mismo se refleja, digamos, en una clase. Nosotros armamos una clase donde tiene una introducción, un desarrollo, un cierre, una evaluación, ¿sí? Eso también ahí está la transposición didáctica, cómo yo transformo ese conocimiento científico en un conocimiento que sea enseñado, ¿sí? Eso vendrían a ser las tipologías de los discursos que propone justamente este autor. Tengan en cuenta esta partecita porque también puede ser una de las preguntas del examen, ¿sí? A lo mejor se les pregunte, por ejemplo, concepto, o explique, no va a ser explique porque ustedes no pueden escribir, ¿sí? ¿Cuáles son las tipologías de los discursos? ¿Sí? Puede ser una de las preguntas de examen. Ustedes tienen que saber identificar, se les puede dar varias, y ustedes capaz que pueden marcar cuáles son, digamos, las que propone este autor. ¿Sí? ¿Cuál acá Solana Bedia me pregunta cuál es la más importante para el autor? Como les dije hace rato, las tres primeras que le nombré, que vendría a ser el discurso teórico especializado, el discurso de semidivulgación científica y el discurso de divulgación científica, son los desarrollados por este autor, ¿sí? El que se agrega, digamos, el de géneros explicativos didácticos, pero que también ustedes lo tienen que tomar en cuenta. O sea, los más importantes serían los cuatro. Ustedes tienen que saber más o menos a qué se refiere cada uno de estos tipos, ¿no? De estos tipos de discursos. Sí, Nuria, así sería. Es modificar el texto científico a un texto para que yo pueda enseñar esa información. Acá me dicen que les cuesta por ahí entender el de géneros explicativo didáctico. A ver, les explico de una manera más sencilla. Imagínense a ustedes que ustedes tienen un texto que tienen que explicarle a su hijo, o a su hermanito, o a un amigo, no sé, ustedes vean qué persona, ¿sí? Una persona que desconoce totalmente el tema que ustedes han leído de ese texto. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a leer, van a interpretar, van a tratar de comprender el texto y van a tratar de ver la manera en cómo yo le puedo enseñar a esa otra persona que no sabe. ¿Entienden? Que desconoce justamente este conocimiento que ustedes han leído del texto. ¿Sí? Ese vendría a ser. No se simplifica el texto. O sea, no quiere decir que yo omito información, sino que yo veo cómo transformo ese conocimiento científico en un conocimiento que sea para ser enseñado. ¿Sí? No es que yo quito información. Eso ya depende, digamos, un poco esto de la alfabetización académica. Está muy relacionado con eso, ¿sí? De cómo yo soy capaz, digamos, de poder adaptar un contenido para otra persona, ¿entienden? No es que se suprime información, porque si no, digamos, faltaría obviamente la información, ¿entienden? Sino que yo tengo que ver más o menos cómo de lo que yo leí del texto científico es lo más importante o lo más relevante para que yo pueda enseñarle a esa otra persona. Eso vendría a ser la transposición didáctica, ¿entienden?
sea, yo lo transformo al contenido, no es que yo omito o yo quito algunas partes, no, porque eso vendría a ser como, no sé, como que estoy dejando de lado muchas cuestiones del texto científico, y esa no es la idea, ¿sí? Sino que yo tengo que ver cómo puedo enseñar ese texto científico para que la otra persona me entienda, ¿entienden? Exactamente, ¿sí? Es la transformación que nosotros hacemos para que la otra persona nos entienda. Eso vendría a ser. Es como la infografía de ayer. Claro, eso es lo que hicieron ustedes, ¿sí? Transformaron por ahí el pequeño texto que yo les di, ustedes lo transformaron, hicieron de otra manera. ¿Para qué? Para que esa infografía, cuando lo lea otra persona, pueda interpretarlo de otra manera, quizás, pero con el mismo contenido que ustedes saben. ¿Entienden? Obviamente. Acá me dice Karen Torres que es un resumen con coherencia y cohesión para el entendimiento en general. Ayer vimos esto de las propiedades textuales. O sea, todos los textos siempre tienen que tener las 4 propiedades textuales, ¿sí? Recuerden que si el texto no tiene estas 4 propiedades, ustedes vieron ayer con el ejemplo cómo resulta difícil interpretar justamente este texto, ¿no? Entonces, siempre todo texto, el que lean o el que escriban, o el que enuncian, tiene que estar, digamos, con estas 4 propiedades textuales, en todos lados. ¿Entendieron esto de la tipología de los discursos? Así paso a otra diapositiva. Bien, de todas maneras, acuérdense que hoy vamos a tener la primera clase de consulta. A lo mejor leyeron también otras cuestiones de la cartilla y por ahí tienen otras dudas. Pueden ingresar en esa horita que va a estar estipulada y pueden consultarme, ¿sí? Ya de manera más particular. Ese sí no se va a grabar porque seguramente no se van a conectar todos, ¿sí? Como no es obligatorio, entonces no se van a conectar todos. Se van a conectar las personas que necesiten por ahí sacarse alguna duda, ¿sí? Bueno, continuemos. Vamos a hablar de los recursos explicativos, ¿sí? Los recursos explicativos, digamos, les sirven a todas aquellas personas, a ustedes estudiantes, cuando van a leer un texto, ¿sí? Ya voy a decir al final de la clase a qué hora es la clase de consulta. Vamos, aquí tenemos los recursos explicativos, que son las reformulaciones, las definiciones, los ejemplos, las metáforas, las analogías y los sinónimos. Seguramente hay algunas palabritas que ustedes las conocen, ¿sí? Porque, digamos, siempre desde la primaria estamos por ahí relacionados con estos tipos de conceptos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de reformulaciones, son estrategias, podríamos decir, que el emisor, o sea, el que está comunicando un mensaje, ustedes saben cuál es, me imagino que saben cuál es el circuito de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, por lo menos saben. Emisor el que emite el mensaje, el receptor el que recibe el mensaje, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que son cuestiones, digamos, que toma en cuenta la persona que está denunciando algo para explicar algo, ¿sí? Las reformulaciones vendrían a ser, digamos, lo que el emisor emplea para que sea un poco más comprensible su información o lo que está emitiendo, ¿entienden? Por ejemplo, ustedes deben ser que pasaron alguna situación en donde estuvieron hablando con una persona y la persona quizás no le entendió, ¿sí? Lo que ustedes quisieron decir. Les debe haber pasado alguna situación así, donde quizás estaban charlando de algo en particular y la persona se quedó mirando y como diciendo, no te entiendo o no sé qué estás queriendo decir. ¿Y ustedes qué hicieron? Trataron de modificar ese enunciado, digamos, esas palabras que ustedes estaban diciendo. Sí, me dicen, sí, porque suele pasar, digamos, a veces suele pasar estas cuestiones. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de modificar ese enunciado, ese texto que ustedes habían dicho por primera vez para que la otra persona lo entienda.
¿entienden? Esa es la reformulación. O sea, cuando me enojo y ya no les digo nada. Ahí está, chicos. Sí, digamos, esas vendrían a ser las reformulaciones. Yo trato de modificar el texto cuando alguien por ahí no entiende un enunciado, ¿sí? Esas reformulaciones también se las encuentran en los textos, ¿sí? Porque, por ejemplo, vienen explicando quizás un concepto en algún texto académico, y ustedes terminan de leer ese párrafo que dice el concepto y dicen, pero yo no entendí nada. Y abajito quizás de ese concepto dice, lo que quiere decir el autor y como que lo simplifica un poquito, ¿entienden? Y ahí hacen como otra reformulación y tratan de explicarlo de una manera un poco más fácil, como que le dan una conclusión, ¿entienden? Eso vendría a ser el recurso de las reformulaciones, cómo yo trato de explicar en otras palabras lo que estoy diciendo para que la otra persona pueda comprenderme, ¿sí? Después tienen las definiciones. Obviamente las definiciones, a ver, acá Florencia dice, por ejemplo, es lo que usted hace cuando no entendemos un tema. Claro, exactamente. Cuando ustedes me dicen, a ver, profe, no entiendo esto, entonces yo agarro y trato de explicarle de otra manera, para que ustedes puedan interpretar ese conocimiento que yo estoy tratando de transmitir. ¿Entienden? Eso vendría a ser la reformulación. Después tenemos las definiciones. Las definiciones están muy relacionadas con esto de los, digamos, de las palabras que nosotros buscamos por ahí en los diccionarios, ¿no? Les debe haber pasado millones de veces que leen un texto y no entienden una palabra. Y si no entienden una palabra, no entienden el enunciado completo. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan, digamos, en el diccionario o en el celular, cuál es el significado de esa palabra, ¿sí? Ese es otro recurso, digamos, que tienen, digamos, para tratar de comprender el texto, ¿sí? Ustedes van y buscan la información y ya tienen lo que significa, saben cómo está estructurada la definición, tienen la palabra y después viene la definición, ¿sí? Siempre está así en el diccionario. Eso vendría a ser otro recurso explicativo. Después están los ejemplos, ¿sí? Tanto cuando uno habla como cuando uno escribe y quiere tratar de que la otra persona sepa que ustedes saben algún concepto, ustedes dicen, por ejemplo, cuando, no sé, y ahí citan un ejemplo que hace alusión justamente al contenido que ustedes están diciendo, ¿sí? Ahí tienen, digamos, en varias situaciones le debe haber pasado, también charlando, porque siempre cuando ahí decimos, no sé, estamos hablando de una cosa y para ejemplificar, digamos, esa cosa que ustedes están hablando, dicen, digamos, algo más concreto, ¿entienden? Para que esa otra persona entienda de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Espero que entiendan hasta ahí. Después vienen las metáforas. Las metáforas, digamos, son, digamos, palabras también que nosotros utilizamos, otro recurso, para tener en cuenta justamente esto de cómo yo voy a hacer para que la otra persona me entienda, ¿sí? Tenemos, a ver, ¿cómo les explico esto? Tenemos aquí metáforas y analogías. A ver, aguántenme un momentito, que acá se me tildó la com.
¿Ahí me escuchan, chicos? Bien, bien. Acá, metáforas no va, ¿sí? Está solamente analogías en la cartilla, para no confundirlos. Está solamente analogía, ¿sí? Las analogías es cuando se establece, digamos, una relación semejante, digamos, con el tema que estoy conociendo con otro que está relacionado o que se parece al tema que estoy hablando, ¿sí? Es un poco parecido a lo que nosotros hacemos con los ejemplos, ¿sí? Sino que acá la analogía siempre, digamos, hace referencia a otras cuestiones. Por ejemplo, yo les traje esta frase que dice, seguramente la escucharon, que es del cantante Maná, que dice, te lloré todo un río. ¿Qué quiere decir con esa frase? A ver, según su interpretación. Exacto, que lloró mucho, que lloró muchísimo, estaba despechado, me pone. Que lloró demasiado, que nunca lloró tanto. Claro, ven cómo él, este cantante, digamos, hizo alusión a un río para explicar que lloró bastante, porque ustedes se imaginan, obviamente el río tiene muchísima agua, entonces, como las lágrimas son, digamos, agua líquido, este cantante hizo esta analogía para representar que lloró muchísimo. O sea, él no dijo lloré muchísimo, sino que te lloré todo un río. ¿Entienden? Eso vendría a ser una analogía. Otra analogía, por ejemplo, es cuando decimos está durmiendo como un bebé. ¿No escucharon esa frase? Está durmiendo como un bebé. ¿Y qué hacemos referencia cuando decimos esa frase, está durmiendo como un bebé? Que duerme tranquilo, en paz, exactamente, ¿sí? Ahí vemos cómo, digamos, tratan de enunciar algo, pero representando otra situación, digamos, para explicar esa misma oración, digamos, ¿sí? Cuando dice, duerme como un bebé, es porque estamos haciendo alusión a que esa persona, digamos, que no necesariamente es un bebé, está durmiendo tranquilo, está durmiendo en paz, ¿sí? Porque cuando nosotros usualmente vemos un bebé, lo vemos dormir tranquilo, sin preocupación, sin nada, no tiene horario para despertar ni nada, ¿entienden? Entonces, esa situación la llevamos a otro espacio y vemos cómo tratan de explicar lo mismo, ¿sí? Eso vendría a ser las analogías. Sí, está un poco relacionado con esto de la comparación, a ver, cómo yo comparo una situación con la otra. Está relacionado, ¿sí? A ver, corre como flash, dice Fernando. Y a ver, ¿qué quiere decir con eso? Con esa frase, con ese enunciado. ¿Qué quiere decir? Que corre muy rápido. Exactamente. ¿Sí? Entonces, entendieron perfectamente cuál es la analogía aquí. Y los sinónimos, ¿sí? Por último tenemos los sinónimos, que es otro de los recursos, ¿sí? Seguramente los conocen los sinónimos porque, bueno, es una cuestión, digamos, que vemos siempre quizás en la primaria, sinónimos, antónimos, y bueno, los sinónimos están relacionados con estas palabras que nosotros expresamos, digamos, pero que dicen lo mismo, ¿sí? O sea, para no repetir por ahí las palabras, que ayer justamente cuando yo les hice el ejercicio de ese texto que ustedes lo tenían que poner de una manera coherente, ustedes vieron ahí que había muchas veces la repetición de la palabra animales, ¿sí? Entonces hay algunos que pudieron emplear sinónimos para no repetir esa palabra animales, ¿entienden? Por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo de garage? A ver.
Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser el sinónimo? Cochera. Bien. Portón, cochera. Un sinónimo de igual, de la palabra igual. Lo mismo, parecido, similar. Bien. A ver, de la palabra increíble, ¿cuál sería el sinónimo? Bien. ¿Vieron? Van entendiendo perfectamente esto de los recursos explicativos. ¿Sí? Estos recursos explicativos nosotros los utilizamos tanto cuando escribimos, las personas que también realizan estos textos científicos, todos los textos que ustedes van leyendo, digamos, a lo largo de toda su vida, se utilizan estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, siempre que quizás vamos leyendo un concepto en un texto, abajo nos ponen, por ejemplo, y nos ponen el ejemplo para que nosotros entiendamos de una mejor manera, digamos, el concepto, ¿sí? Estos recursos, como les digo, siempre va a estar si lo leen, si lo hablan, son cuestiones que siempre lo van a tener en cuenta estos recursos. ¿Tampoco está lo del sinónimo en la cartilla? ¿Seguro? Yo creo que lo saqué de la cartilla. Bueno, igual, no está de más que ustedes lo sepan también. Bueno, si no está, no lo tomen en cuenta. Bueno, eso vendrían a ser los recursos explicativos, ¿sí? Que puede pasar que se les pregunte en el examen cuáles son los recursos, marque cuáles son los recursos explicativos. Y quizás se les dé un montón de palabras y ustedes tienen que reconocer cuáles son los recursos explicativos, ¿sí? Ustedes van a poner reformulaciones, definiciones, ejemplos, analogías y sinónimos. Sí, eso estoy viendo que acá dice Viviana, profe, seguramente puede estar en la cartilla 2023. Puede ser, porque yo estoy sacando toda la información de la cartilla actual, chicos, ¿sí? Recuerden que se hizo una pequeña modificación de la cartilla del 2022 al 2023, ¿sí? Hay algunos chicos que tienen, digamos, la cartilla del 2022 y se están guiando de ahí y tienen que leer la del 2023 para estar más seguros, porque yo estoy sacando de ahí toda la información y estoy renovando, digamos, lo que habíamos visto este año a comienzo de año, ¿sí? Bueno, y si no está, chicos, lo de sinónimos lo omiten, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan identificar esto, reformulaciones, definición, ejemplo, analogías, ¿sí? Que, como les dije, puede ser que yo les pregunte cuáles son los recursos explicativos y ustedes me tengan que marcar cuáles son. Quizás no le pido ni concepto, ni ejemplo, ni nada, simplemente que ustedes me digan cuáles son los recursos explicativos, ¿sí? Ah, hay algunos que le vendieron la de 2022. Sí, yo soy la que voy a armar el examen, chicos. Por eso les digo, ya les estoy tirando pistas. Vayan teniendo en cuenta. Yo voy a armar el examen. Que tengan en cuenta lo que yo les voy diciendo. Por eso les digo, siempre chequen el PowerPoint que yo les estoy subiendo a la plataforma. Y cosa que ustedes vayan a la cartilla y vayan teniendo en cuenta estas cuestiones, digamos, que yo les estoy explicando, ¿sí? No va a ser difícil, chicos. Ustedes capaz que vayan, o sea, les cueste un poquito más los otros módulos, pero esto, digamos, es como lo básico, que por ahí uno ya conoce, ¿sí? Esto más que nada les sirve a ustedes para tratar de adaptarse un poco a esta nueva vida universitaria, ¿no? Así que no se preocupen, chicos, voy a tratar de... No. Conmigo ya va a ver que le va a ir bien a la mayoría. No creo que les vaya mal. Ustedes van a hacer bien. Bueno, continuamos. En la cartilla también tienen estrategias de presentación de la información, ¿sí? Aquí habla justamente de una de las modalidades que utilizan por ahí las personas cuando realizan un libro, cuando realizan un trabajo práctico. A ustedes les debe haber pasado realizar algún trabajo práctico por ahí en la secundaria y tuvieron que hacer
un esquema o un índice, como se lo suele llamar, ¿no? Como es más conocido. Seguramente en algún momento tuvieron algún tipo de relación con esta temática, ¿sí? Se va a decir que una de las estrategias de presentación de la información es justamente este esquema numérico o este índice, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en el índice, yo ordeno de qué manera está todo, por ejemplo, todo el libro o todo el trabajo práctico, ¿sí? En este esquema, ustedes, yo aquí le puse las características, contiene información de forma sintética, contiene las ideas principales y las ideas secundarias del texto. Su utilidad consiste en mostrar el orden jerárquico del texto, ¿sí? Contiene la información sintética, ¿por qué? A ver, porque yo voy y miro el índice y veo que tiene los títulos, digamos, de cuáles son las cuestiones más importantes que tiene el libro o que tiene el trabajo práctico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes en la cartilla tienen este dibujito que dice, por ejemplo, 1, tema principal, ¿sí? 2, tema principal, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo en cada uno exactamente está reducida, ¿sí? O sea, se explica de una manera más sintética cómo es que está estructurado ese texto que yo estoy por ver o que estoy por leer, ¿entienden? Es la información más sintética. Y va a tener sí o sí las ideas principales. Va a tener los textos, va a tener el título, perdón, el título principal. Quizás tenga los subtítulos también, porque acá tenemos el ejemplo que dice 1.1, 1.111, ¿entienden? Aquí se va a dar, en el tema principal van a tener el título en general. Después de ese título va a salir una idea principal, ¿sí? Y de esa idea principal va a haber una idea secundaria. ¿Entienden? O sea, los índices por ahí siempre van a demostrar cuál es la estructura. Y esto está muy relacionado también con lo que yo les explicaba ayer del cuadro sinóptico. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que el cuadro sinóptico tiene esto de las llaves, de las palabras, en donde yo voy tratando de ordenar cómo es que está el texto que estoy leyendo, ¿sí? En este caso, digamos, es una presentación que ya la hacen las personas para aquella persona que está por leer el texto, ¿sí? En el caso del cuadro sinóptico, es algo que es una estrategia que yo armo para identificar cómo es que está organizado o cómo es el orden, ¿sí? Aquí Sarmiento Max dice, sería como el orden en que necesitamos aprender el contenido. Usualmente, digamos, no sería, o sí, podría estar relacionada también con el orden, ¿sí? Podría estar relacionado justamente porque siempre, obviamente, todos los libros van de lo más general a lo más específico, siempre, porque, por ejemplo, no podemos entender sobre la fotosíntesis si claramente no vemos las partes de las plantas, ¿entienden? O sea, está relacionado un poco con el orden, ¿no? Con el orden que yo necesito para entender las cosas. ¿Sí? Está estructurado jerárquicamente, dice Sintorra. Sí. Bueno, esta es una estrategia de presentación de la información, ¿sí? Ustedes lo tienen también en la cartilla, pero esta no es una cuestión, digamos, para mí relevante que ustedes tienen que saber, ¿sí? Porque es algo, digamos, que está familiarizado, ustedes ya lo vivieron, ya saben para qué es el índice, para qué les sirve, ya saben qué es lo que contiene el índice. Entonces, yo les explico por qué está en la cartilla, ¿sí? Y a ver, vamos a ver acá, aquí Camila me dice, ¿podría ser el orden de cómo el autor nos quiere explicar sobre el tema? ¿Sí? Sí, está relacionado, ya le dije, con el orden, con el nivel de importancia o el nivel jerárquico que tiene cada conocimiento, ¿no? A ver, yo siempre voy a ir de lo más general a lo más específico. ¿Por qué? Porque si yo no explico lo más general, obviamente no me van a entender lo más específico, ¿sí?
Lo mismo con los capítulos, e incluso con las novelas, cuando uno lee las novelas por WhatsApp, no sé si alguno lee la novela que están en esa aplicación, digamos, tienen capítulos, y si yo no leo el capítulo 1, no voy a poder entender el 3, ¿entienden? Entonces, digamos, siempre va a estar esta como una estrategia de presentación que hacen justamente para tratar de entender cómo está organizado el texto, ¿sí? Bueno, después a ustedes en la cartilla se les hace como una presentación de lo que yo ya le había explicado como recurso, ¿sí? Como los recursos que ustedes pueden llegar a adoptar para tratar de interpretar o comprender un texto. ¿Se acuerdan que yo le hablé de los mapas conceptuales, de los cuadros sinópticos, de la síntesis, de los resúmenes y todas esas cuestiones que yo les dije que a ustedes yo los profundicé más en la otra clase, y que a ustedes les puede servir justamente a la hora de estudiar, ¿sí? En esta parte, digamos, cuando habla de los mapas conceptuales y de resumen, creo, sí, mapas conceptuales y resumen, lo que hace ahí es justamente tratar de explicarle a ustedes en qué consiste un mapa conceptual y cuáles son, digamos, los pasos que uno tiene que hacer para hacer un mapa conceptual, ¿sí? Que yo también se los había explicado el otro día de una manera un poco más sintética, pero igual vamos a tratar, yo voy a tratar de explicarle de nuevo todo lo que dice ahí, digamos, de las características, los ítems, que por ahí se dice que se consideran necesarios para hacer un mapa conceptual, ¿sí? Uno de ellos, digamos, una de las características, vendría a ser identificar, ¿sí? Acá me dice que se saltó el cuadro sinóptico. Parece que estamos con diferentes cartillas, chicos. Me parece, no sé por qué, siento que están cruzadas las cartillas. En caso del cuadro sinóptico, ya les voy a explicar de nuevo. Voy a abrir el otro Power y vamos a hablar un poco del cuadro sinóptico, ¿sí? Vamos un ratito con esta, que dice cómo hacer un... Sí, estoy pensando que varios tienen la de 2022. Y yo justamente, miren, tenía el Power armado del 2022, pero como me pasaron esta nueva cartilla, bueno, traté de dejar ya de lado la del 2022 y me guié con la del 2023 directamente, ¿sí? Pero bueno, no se asusten porque tienen cosas parecidas, o sea, los conceptos más importantes, los conceptos centrales que yo los estoy tomando en cuenta, digamos, están en la cartilla 2022 y en la cartilla 2023, así que no se preocupen. Bueno, ya vamos a ir viendo lo del cuadro sinóptico, ¿sí? Vamos a ver esto del mapa conceptual. Una de las características es, como les dije, identificar, ¿sí? Ustedes, ¿qué quiere decir con esto, con esta palabra? Ustedes van a ir leyendo y por ahí van a ir identificando cuáles son los conceptos principales, ¿sí? Ustedes van a ir marcando cuáles son los conceptos principales, cuáles son las ideas secundarias. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que ustedes cuando leen un texto siempre tienen que tratar de marcar, aunque si no tienen resaltador, con lápiz de diferentes colores o con lo que sea? ¿Por qué? Porque esto a ustedes les permite ordenar primero el texto y ordenar un poco su mente para saber cuál es lo más importante de lo que yo estoy leyendo en el texto. Entonces, cuando yo identifico cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria, a mí se me va a hacer más fácil estudiar, por ejemplo, porque yo voy a saber que la idea principal, por ejemplo, es un concepto de alguna palabra, ¿sí? Esa es la idea principal. La idea secundaria es ya lo que dice después de ese concepto, ¿entienden? Entonces yo cuando identifico, para mí me es más fácil estudiar. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que, o voy a tener en cuenta, digamos, de la idea principal, porque voy a saber que es la idea más relevante, ¿sí? Por eso ustedes siempre tienen que identificar esto, de cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria.
Determinar es otra de las características. ¿Qué quiere decir? Que yo selecciono estas palabras, estas ideas principales, o sea, las ideas principales, las ideas secundarias, y en la parte que determino, en esa cuestión, en esta característica, digamos, voy a ver cuáles de los conceptos que yo marqué derivan de otro concepto que yo marqué. ¿Sí? Aquí es como que vamos a ver cuál es la relación que tiene un concepto con el otro. ¿Sí? Entonces vamos a determinar qué relación tienen estas palabras que yo identifiqué en un primer momento. ¿Entienden? Eso vamos a hacer. ¿Sí? Aquí me dicen que los colores sí tienen aprendizaje visual. ¿Cuál concepto deriva de otro concepto que yo marqué? Claro, así vendría a ser. En un primer momento identificamos cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. ¿Sí? Vayan imaginándose ustedes que están leyendo un texto y que ya marcaron cuál es la idea principal y cuál es la secundaria. En el segundo apartado, que es determinar, digamos, aquí ya tenemos en cuenta, porque ya tenemos marcadas las palabras, ahora vamos a ver qué relación tiene esta palabra que yo marqué con la otra palabra que yo marqué. ¿Sí? Voy a determinar si tiene una relación esas palabras. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Seleccionar dice justamente porque quizás cuando ustedes estén determinando y vean que un concepto alude a la misma cosa que quizás otro concepto también lo reconoce o lo relaciona, vamos a seleccionar cuál de esos dos es más importante. ¿Entienden? Como que ahí vamos a hacer una selección. O sea, primero, identificamos las palabras, o sea, los conceptos principales, las ideas principales de las ideas secundarias, después determinamos, digamos, cuál es la relación que tienen estas palabras que yo marqué, y después seleccionamos, a ver, ¿cuál es la relación? A lo mejor si tienen la misma, o sea, tienen relación las dos palabras, yo voy a seleccionar una directamente. ¿Entienden? Eso se refiere con seleccionar. Vamos viendo cómo se va, digamos, estas características se van uniendo una con las otras para tratar de hacer el mapa conceptual. ¿Sí? Una vez, no, este no iba. Seleccionar, ya les expliqué que si se encuentran. Después, otra de las características es utilizar líneas que conecten los conceptos. ¿Sí? Y acá creo que está mal escrito, sino que utilizar palabras en las líneas debe ser. A ver, les voy a anotar bien. Así debe ser. Seguramente me debo haber equivocado aquí. Utilizar palabras en las líneas que conecten los conceptos. Imagínense el mapa conceptual, ¿sí? Seguramente saben más o menos cómo es un mapa conceptual. Está unido por, o sea, tienen cuadritos, tienen flechitas, ¿sí? O tienen líneas que unen un cuadrito con el otro. Entonces, aquí lo que hay que hacer, digamos, es utilizar las palabras para conectar esos dos cuadritos. ¿Entienden? Como que yo estoy poniendo la idea principal. A ver, voy a ver un ratito si puedo abrir el mapa conceptual que les mostré el otro día para explicarle bien. Cosa de que me vayan siguiendo la idea que yo les digo. Me aguantan un momentito.
Miren, aquí por ejemplo, cuando hablamos de esto de las palabras que se tienen que aumentar, digamos, en las líneas vendrían a ser estas liñitas que están aquí. ¿Ven? Este es un mapa conceptual. Y acá hay una palabra. No sé si pueden ver que dice, se dividen en. Entonces yo tengo la idea general, reino animal, que está vertebrados e invertebrados, y acá para unir estas dos ideas, yo pongo se dividen en, con protección corporal y sin protección corporal. Esta palabrita, digamos, vendría a ser o hace alusión justamente a esto de lo que yo le explicaba, a esto de utilizar palabras en las líneas que conecten los conceptos, ¿sí? A eso se refiere. Cuando yo armo un mapa conceptual, sí o sí tengo que poner esas palabritas, porque esas palabritas me van a ayudar a mí a interpretar, digamos, lo que yo estoy escribiendo o lo que yo estoy seleccionando en los cuadritos, ¿sí? Vamos hasta ahí entonces. En los mapas conceptuales también, aunque no muchas veces se lo utiliza, pero puede ser también un recurso, sobre todo teniendo en cuenta esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay personas, digamos, que tienen una mejor memoria visual, entonces cuando tienen una imagen pueden quizás explicar algún concepto y que les cuesta un poco más con las palabras, ¿entienden? Entonces, en los mapas conceptuales también se pueden ubicar imágenes que complementen todo lo que yo estoy diciendo quizás en el cuadrito. A lo mejor, a ver, voy a compartir de nuevo el mapa. Si yo tengo una memoria visual, voy a estar en este mapa conceptual y quizás aquí en vertebrados, yo en vez de poner peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, directamente pongo una imagen de todos esos animales. ¿Sí? Ahí entonces yo voy a saber que a mí no me hace falta tener la palabra, sino que con la imagen yo ya me voy a guiar. ¿Entienden? Esto va a depender siempre de la persona que esté, digamos, haciendo el mapa conceptual. Como yo les dije, estas son producciones ya, digamos, más personales, y esto lo van a ir descubriendo a medida que ustedes vayan estudiando, vayan cursando, van a ir conociendo cuál es la mejor manera o la más fácil para que yo pueda interpretar y comprender un texto. ¿Sí? Bueno, esa vendría a ser otra de las características que también se utiliza como recurso para realizar un mapa conceptual. Otro de los recursos también es buscar ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, estoy explicando un concepto y abajo pongo un ejemplo para yo entender ese concepto, ¿sí? Que era un poco de lo que también explicábamos hace rato, ¿no? De los recursos explicativos. Después, seleccionar colores, ¿sí? La selección de colores tiene que ver también esto con la inteligencia visual, ¿no? Yo quizás pongo en rojo las cuestiones más importantes o las ideas principales, y en otro color pongo las ideas secundarias. Entonces yo voy a saber que el color rojo es lo más importante que yo tengo que saber para, digamos, entender este mapa conceptual. ¿Entienden? Aquí me dice Sofía Araya, sería como las imágenes y cómo uno trabaja en sí. Acá me dice Ortega Jesús, buscar los ejemplos para explicar la idea, utilizar colores para la memoria, seleccionar figuras para... ¿Y para qué nos sirve el mapa conceptual, chicos? A ver. ¿Para qué les servía el mapa conceptual? ¿Se acuerdan o no? Ya pasamos a la de figura. Exactamente, como ayuda a memoria, para sintetizar el texto, para una mejor comprensión, para repasar, pero sobre todo para interpretar y comprender, ¿se acuerdan? Que eso siempre no, porque eso está relacionado con la alfabetización académica. Acuérdense bien que yo primeramente le hablé de la alfabetización académica y
¿qué es lo que les dije? Ustedes necesitan, digamos, desarrollar capacidades y habilidades, podríamos llegar a decir, para que ustedes puedan entender este nuevo mundo en el que están inmersos, ¿no? El mundo universitario. Entonces, en ese mundo universitario yo voy a necesitar, digamos, realizar diversas cosas o utilizar diversos recursos para yo tratar de entender esos textos nuevos que me están dando. ¿Sí? Eso vendría a ser. Y el mapa conceptual les ayuda a ustedes, ¿sí? Les ayuda a ustedes para recordar, para aprender, para interpretar, y no solamente el mapa conceptual, sino que también tienen el resumen, la síntesis, el cuadro sinóptico y todas las otras estrategias, ¿sí? Seleccionar figuras, vamos a otra de las características. Seleccionar figuras. A ver, aquí lo que hace referencia es justamente a las figuras que yo utilizo para hacer un mapa conceptual. Aquí, por ejemplo, en el mapa conceptual, a ver, vamos a volver. En el mapa conceptual este, por ejemplo, utilizaron solamente rectángulos, ¿sí? Rectángulos, 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 rectángulos. Por todos lados hay rectángulos, ¿sí? A lo mejor, yo también tengo más desarrollada mi inteligencia visual y puedo poner otras formas, ¿sí? Con otras formas yo puedo identificar esto también de las ideas principales de la secundaria. A lo mejor, reino animal yo lo encierro en un círculo, porque considero que es lo más importante, ¿sí? En un rectángulo pongo conceptos centrales, ¿sí? Y quizás en un óvalo pongo el ejemplo. ¿Entienden? Eso hace referencia justamente a seleccionar figuras. ¿Cómo yo organizo mi mapa conceptual? ¿Cómo yo lo adecuo, digamos, a la manera en que yo lo entiendo? ¿Sí? Estas características no quiere decir que en todos los mapas conceptuales tengan que estar. Por eso siempre va a depender de cómo cada uno adapta su mapa conceptual para tratar de entenderlo, ¿sí? Yo usualmente, miren, les cuento mi experiencia cuando yo era estudiante, siempre estudié con mapas conceptuales, siempre, ya era algo que rendía un examen final y yo tenía que tener mi mapa conceptual porque si no sentía que no había estudiado nada. Y ahí lo único que yo hacía era poner así en rectángulos, digamos, las ideas, todos los conceptos, y iba uniendo con flechas. Iba uniendo con flechas, estableciendo relaciones, porque uno cuando une con flechas establece relaciones y, digamos, a mí me resultaba de una manera más fácil, ¿no? Porque uno cuando ve el texto y ve muchísimo y después te das cuenta que redunda en lo mismo, se hace un poco más difícil, ¿no? De interpretar, de comprender. Entonces, la manera de hacer un mapa conceptual ya depende de cada uno, ¿sí? Estos recursos dependen de ustedes, cómo ustedes lo desarrollen. Como les digo, hay personas que ya con un simple resumen o con una simple síntesis que hacen, digamos, del texto, ellos ya interpretan y comprenden a la perfección, digamos, el texto que están leyendo. Pero hay otras personas, como yo, que yo no podía, digamos, interpretar a la primera leyendo, digamos, un texto con un resumen, sino que yo tenía, digamos, que hacer este recurso del mapa conceptual, porque si no yo sentía que no aprendía o no entendía, ¿sí? Y esto depende de las inteligencias, chicos, por eso les digo, yo les doy la información, todo lo que está en la cartilla, estos son recursos que a ustedes les va a servir para cuando ingresen a este mundo universitario, ¿sí? Así que bueno. Y bueno, finalmente la característica es de construir el mapa. O sea, una vez que yo identifico, determino, selecciono, tengo en cuenta qué palabras voy a utilizar, digamos, en las líneas para que conecten los conceptos que seleccioné. Si yo necesito poner imágenes, si necesito poner ejemplos, si necesito seleccionar colores porque a mí me parece más fácil, si necesito también poner figuras diferentes para tener en cuenta cuál es el más relevante y cuál es el menos relevante, lo hacen, ¿entienden?
Y a partir de esas cuestiones, cuando ustedes ya la tienen identificada, se les va a hacer mucho más fácil construir el mapa. E incluso, a medida que pueden ir leyendo el texto, pueden ir haciendo el mapa conceptual. Es una manera incluso hasta más fácil. ¿Por qué? Porque yo voy leyendo y voy sacando la idea general y ya la voy poniendo. Entonces, de esa idea general se desconecta esto y esto. Voy a otra idea, se desconecta lo otro y lo otro. Entonces, es más fácil. Cuando uno va armando a medida que va leyendo, es mucho más fácil. ¿Sí? Siempre identificando, o sea, leyendo y armando, obviamente va a ser más fácil, e incluso van a ir aprendiendo a la par, digamos, de que van leyendo. ¿Por qué? Porque para hacer, digamos, el mapa conceptual, ustedes tienen que hacer esta interpretación y esta comprensión de texto. ¿Entienden? No hacen, digamos, un escrito tal como está de la cartilla, por ejemplo, sino que aquí ustedes construyen su conocimiento, ¿entienden? Construyen su mapa conceptual, construyen la manera en que ustedes están interpretando los conceptos de la cartilla o el texto de la cartilla, ¿entienden? Por eso yo les digo, estas cuestiones son más individuales de cada uno de ustedes. Todo va a depender de ustedes, de cómo ustedes entiendan, de cómo ustedes comprendan y cómo necesitan ustedes que esté la información para que pueda entrar en su mente, digamos. ¿Sí? Otra de las, digamos, otro de los recursos que también ustedes tienen en la cartilla, aquí me dice, Abraham me dice, primero se lee superficialmente, después se lee para resumir y después se hace el mapa. Sí, perfecto. Así podríamos, la primera clase creo que habíamos visto esto de la lectura exploratoria, de la lectura analítica y de la representación. ¿Se acuerdan? Lo que Abraham dijo es justamente el orden en que tiene que ser. ¿Sí? Primero se hace una lectura exploratoria, que era la lectura rápida, ¿se acuerdan? Que yo les dije que se imaginen que ustedes tienen un libro y qué hacen cuando agarran un libro. Ustedes me decían que leían el título, el subtítulo, que veían la portada, que leían el resumen. Entonces, esa vendría a ser la lectura exploratoria. La lectura analítica, ¿qué era? Cuando ya leemos todo, hacemos como una interpretación, una comprensión de todo lo que trata el libro o el texto, y después hacemos una representación, ¿sí? Que vendría a ser ya el resumen, la síntesis, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, todas esas cuestiones ya es la representación que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Eso, justo ahí el compañero cuando dijo en qué orden lo haría, lo hizo muy bien, digamos, porque ahí habla justamente de esto, de la lectura exploratoria, de la lectura analítica y de la fase de la representación, digamos. ¿Sí? Así que bueno, ¿vieron cómo se relaciona todo lo que vimos desde el primer día hasta ahora? Todo está relacionado, chicos. Y todo digamos, va a tener en cuenta esto de la lectura y de la comprensión de textos. ¿Sí? ¿Vieron que no va a ser difícil el examen entonces? Porque voy viendo que van entendiendo. Exactamente, son técnicas de estudio. ¿Sí? Bueno, del resumen, como yo les expliqué ya la otra vez, el resumen es cuando nosotros agarramos un texto y seleccionamos las ideas principales y las ideas secundarias y las marcamos y después hacemos digamos, un pase directo de toda esa información que yo marqué a otro lado, ¿sí? Ese vendría a ser un resumen. Yo hago o sea, como que lo achico al texto, pero con las mismas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le saco lo principal. ¿Cuál es lo principal del texto? Yo le saco y hago un resumen de eso, ¿entienden? No le cambio nada, simplemente hay palabras o frases o párrafos que yo omito del texto original porque creo que no son relevantes, entonces yo lo achico, ¿sí? El resumen no se modifica para nada, ¿sí? Pasa de igual manera que está en el texto, pasa al otro lado, al resumen que ustedes están haciendo, ¿sí? En la cartilla, aquí me preguntan si en el resumen seleccionan las palabras importantes y principales.
Sí, el resumen, como les dije, aquí está muy relacionado con esto de las ideas principales y de las ideas secundarias, ¿sí? Yo cuando voy leyendo el texto siempre voy marcando lo que para mí yo considero lo más importante, porque no marcamos todo, o sea, no tenemos toda la cartilla con resaltador, sino que marcamos por ahí las cuestiones más importantes, ¿sí? El hacer un resumen implica que yo voy a transcribir todo lo que yo marqué solamente, ¿entienden? Ese va a ser el resumen. Obviamente va a quedar más chico, ¿por qué? Porque yo, como les dije, no marcamos toda la cartilla, sino que marcamos por ahí los aspectos o los conceptos más centrales, ¿sí? Ese vendría a ser el resumen, no hago ninguna modificación. Que este se diferencia justamente de la síntesis, ¿se acuerdan que yo les expliqué? Ya vamos a hablar un poquito de la síntesis para recordar también, pero antes de que pasemos, digamos, a síntesis, terminemos esto de resumen. Ustedes en la cartilla dice que tienen estas etapas del resumen, ¿sí? Tienen la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto también, como les digo, va a depender de ustedes. A lo mejor el resumen de ustedes no necesita que tenga introducción ni conclusión, sino que solamente hacen el desarrollo, ¿sí? Pero se dice que la estructura más, como más aceptada del resumen es esto, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Sobre todo si alguna vez le dan un trabajo práctico y le dicen, elaboren un resumen de tal texto. Ustedes traten de cumplir, digamos, con esta estructura, ¿sí? Ahora, si es para estudiar, pueden escribir solamente el desarrollo, ¿sí? Pero si le piden que realicen un resumen en un trabajo práctico, traten de hacer esta estructura, que tenga una introducción, aquí se hace la presentación del tema, y el propósito del autor del texto que se resume, ¿ve? Todas esas cuestiones. El desarrollo explica los temas centrales del texto original, y la conclusión ofrece una síntesis de los contenidos tratados en el resumen. Es como una producción más personal, digamos, cuando hablamos de conclusión, ¿no? Porque aquí hablamos de una síntesis. Aquí Abraham dice, el resumen tiene mucho que ver con la comprensión del texto de cada uno. Aparte, las ideas principales no son iguales para todos. Exactamente, por eso les digo que todos estos recursos que yo les estoy hablando siempre van a depender de ustedes, ¿sí? Obviamente no todos vamos a tener la misma interpretación, la misma comprensión, no para todos va a ser la idea principal el mismo concepto, ¿sí? Todas esas cuestiones se van a ir modificando, por eso yo les digo que siempre estos recursos van a ser adaptados según su necesidad, según cómo yo necesite para interpretar o comprender este texto, ¿sí? Con respecto al resumen, yo le decía que se diferencia de lo que vendría a ser la síntesis. ¿Por qué? Porque en la síntesis nosotros hacemos ya como, es otro grado de abstracción, se diría, del texto. ¿Por qué? Porque aquí yo no paso tal como está en el texto, sino que aquí yo realizo una síntesis del texto, pero con mis palabras, ¿sí? Aquí ya no paso lo mismo o las ideas principales como había marcado en otra hoja para escribir el resumen, ¿sí? Sino que aquí yo elaboro, digamos, un pensamiento, una construcción, un concepto mío, ¿sí? Obviamente para yo tratar de entender eso que yo estoy armando, digamos, ¿sí? Claro, aquí en la síntesis vendría a ser lo que ustedes entendieron. Acá me piden, sí, no hay problema que se retire, no sabía que había cena blanca, chicos. Disculpen, ese temita no desconocía. No hay problema, vaya y que le vaya muy bien. Bueno, esa es la diferencia que hay entre el resumen y la síntesis, ¿sí? El resumen es una transposición tal y como está del texto, y en cambio, en la síntesis es más una producción de lo que yo entiendo del texto, ¿sí? Bueno. Eso básicamente ustedes lo tienen en la cartilla. Yo de esta parte que vimos hoy, considero que ustedes tienen que saber los recursos explicativos,
y la tipología de los discursos que propone justamente este autor, ¿no? Laurien. Y ustedes lo tienen ahí en la cartilla. ¿Sí? Que estas cuestiones pueden ser tomadas en cuenta en el examen. A ver. Estoy tratando de subir para ver si hay otra cuestión. Bueno. Esas cuestiones tenganlas mucho en cuenta porque seguramente va a haber algún enunciado sobre esa temática. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Ya mañana nos vamos a ver y vamos a hablar ya de lo que vendría a ser, porque la otra parte de la cartilla habla del examen, de lo que vendría a ser múltiple choice. ¿Sí? Múltiple opción. Así que ya vamos a ir viendo, vamos a ir, creo que ahí tienen como ejercicios, así que lo vamos a ir viendo. Con respecto, a ver, al foro, ¿qué dudas tienen con el foro? Esperen, antes de pasar al foro, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que se explicó hoy? Bien, bueno. El PowerPoint, chicos, yo lo subo a la plataforma. A ver, les voy a mostrar un ratito la plataforma. Voy a apurarme porque creo que ya se va a cortar la llamada. El Zoom, perdón. Y, a ver, ¿dónde está? A ver, ahí está en la plataforma, ¿no? Miren, ustedes van a entrar a la plataforma y les va a salir esto, ¿sí? Que tienen el cuadernillo, tienen los links que yo fui subiendo para las clases. Y acá, abajo del link para el encuentro número 2, tienen el PowerPoint del encuentro número 2. En el encuentro número 1 lo tienen, el Power del encuentro número 1 lo tienen, digamos, en la parte de donde está el link del encuentro número 1. Aquí está el foro, ¿sí? En el encuentro número 2. Ustedes para escribir algo en el foro tienen que entrar ahí. Ingresan ahí. Ay, no sé por qué me salió otra cosa. Ahí se me cerró la sesión. Ahí está. Vamos a mis cursos, cursillo de enfermería. Como les estaba explicando, aquí, abajo del link del segundo encuentro tienen el foro. Ustedes ingresan al foro y les va a salir ahí. Ahí está. Dice, bienvenidos. En esta instancia lo que vamos a hacer es compartir entre todos los estudiantes las producciones que hicieron el día de ayer en la clase, que era la infografía. Pero esta vez va a ir acompañada de una reflexión de ustedes en donde van a escribir cuál es la importancia de la alfabetización académica. Para ello, tener en cuenta las propiedades textuales que vimos en clase: coherencia, cohesión, aspectos gramaticales y disposición. Recuerden, les puse que estas propiedades se dan en simultáneo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer para agregar, digamos, la infografía es añadir un nuevo tema de debate, ¿sí? Ahí ponen el título, ponen el mensaje, y para agregar la infografía van a esta partecita, ¿sí? Acá, no sé si pueden ir viendo, que dice insertar o editar imagen. Presionan ahí, y ahí inmediatamente los va a llevar a esta ventanita, y buscan ahí, ¿sí? Presionan buscar, y les va a salir, digamos, todas las imágenes que ustedes tienen en su computadora o en su celular. Y en el mensaje van a escribir, digamos, cuál es la importancia para ustedes de la alfabetización académica, ¿sí? Eso es todo, chicos. Eso vendría a ser todo. No es tan complicado el tema del foro, ¿sí? Traten de entrar, fíjense bien cómo es y bueno, pueden entrar, probar, salir, ¿sí?
También se puede subir el PDF, así que no hay problema. Bueno, chicos, ya se me va a cortar la llamada, así que los dejo tranquilos. Que tengan un buen día. Y la clase de consulta es, ay, ¿a qué hora es? No me acuerdo bien. ¿Alguno lo tiene a mano el horario? A las 18. Dicen que a las 18. Bueno, yo ahora me desconecto y subo el link para la clase, para la, digamos, para la clase de consulta. Si ustedes quieren y necesitan, digamos, consultarme algo, alguna información, algo de la cartilla, se conectan y bueno, lo charlamos ahí. Y si no, bueno, nos estamos viendo mañana en el horario de la clase. ¿Sí? Sí, no se preocupen por la asistencia, porque tanto aquí como en el Zoom, digamos, como en YouTube, se tiene en cuenta, digamos, los que están conectados. No hay problema, chicos. Bueno, nos vemos, que tengan un lindo día y nos estamos viendo mañana. Ya pueden desconectarse, chicos.